Una prestigiosa chef participaba en un concurso de cocina para disputar el puesto de chef principal en un restaurante de 3 estrellas Michelin. En pleno concurso, se da cuenta de que su cocina tiene un problema y no enciende, justo cuando solo le quedan 5 minutos para terminar el platillo. Mientras los demás concursantes avanzan con sus preparaciones, ella piensa en cómo encender fuego, pues no está dispuesta a rendirse fácilmente. Entonces toma unas pajas que estaban entre los ingredientes y las coloca en una olla, improvisando así una pequeña fogata dentro de ella. El joven productor le advierte que eso no está permitido, pero el jurado decide dejarla continuar y observar lo que hace. Todos la miran con asombro, pensando, ¿qué está haciendo esta loca? Sin embargo, a ella no le importa y procede a asar la carne que le faltaba para completar su platillo. Con el tiempo en contra, logra terminar justo a tiempo. Los jueces comienzan a calificar los platillos de los participantes, aunque al principio no parecen muy convencidos de los sabores ni de las presentaciones. Pero cuando llega el turno de esta chef, llamada Jin Young, cuya belleza solo es superada por su extraordinaria habilidad, ocurre algo inesperado. Conquista a los jueces con su exquisito platillo, un filete de ciervo real, una receta ancestral que rinde homenaje a la antigua dinastía Joseon. Una vez tomada la decisión, se anuncia al ganador del concurso, y para sorpresa de todos, Jin Young resulta vencedora, convirtiéndose en la nueva jefa de cocina del prestigioso restaurante de Francia con 3 estrellas Michelin. Tras su victoria, Jin Young decide viajar a Corea. Mientras comparte su felicidad con su padre en una llamada, él la felicita orgulloso y le dice que sería mejor que descanse antes de regresar, ya que ese día ocurrirá un eclipse. Ella se alegra, ya que podrá verlo cuando esté en el vuelo. Su padre, antes de despedirse, le pide un favor especial: traerle un libro sobre unos archivos de la dinastía Joseon que él necesita con urgencia. Durante el vuelo, todos los pasajeros contemplan el misterioso eclipse. En ese instante ocurre algo inesperado. Su compañero de asiento derrama café accidentalmente sobre ella, mojando también el bolso donde guardaba el libro. Preocupada, Jin Young corre al baño para revisarlo. Al abrirlo, comienza a leer algunos fragmentos hasta llegar al final, donde una frase enigmática llama su atención. Si tú, a quien tanto amo, llegas a leer estas palabras, deseo que vuelvas a estar a mi lado. Ella la pronuncia en voz alta sin saber que, combinada con la fuerza del eclipse, esas palabras activarían un extraño poder oculto en el libro. De pronto, todo a su alrededor cambia. Aunque pide ayuda, nadie parece escucharla, como si hubiera quedado atrapada en otra dimensión. En cuestión de segundos, es transportada al pasado, a la época de la dinastía Joseon, donde cae en una red y queda inconsciente. En paralelo conocemos a Lee Hyun, un rey con un temperamento explosivo y un paladar refinado. Ese día, acompañado por su ejército, se encontraba de caza, ignorando las advertencias de su consejero sobre un evento importante en palacio. Confiado, promete recompensar a quien logre atrapar más ciervos. Su ánimo aumenta al recordar que esa jornada no es cualquiera. Esperan presenciar un eclipse, fenómeno que muchos consideran un presagio. Su consejero lo previene del peligro de cazar en medio de aquel suceso, advirtiéndole que hasta puede encontrarse con una guineo. Pero el rey insiste en continuar. Es en ese momento cuando el eclipse se manifiesta, y a la distancia, Jin Yeong comienza a despertar sin comprender que se encuentra 500 años en el pasado. Mientras tanto, Lee Hyun divisa a un zorro y lo persigue. Sus flechas, lanzadas con fuerza, liberan accidentalmente a Jin Yeong de la red en la que estaba atrapada. Al verla con ropas extrañas, el rey sospecha de ella y comienza a seguirla. Desesperada, Jin Young huye hasta llegar al borde de un abismo, donde queda acorralada. Ella cree que se ha topado con un actor de drama histórico, mientras que Lee Hyun está convencido de que tiene frente a sí a una guineo. Y para quien no sabe qué es una guineo, pues es un espíritu femenino que, según las creencias de la época, aparece durante los eclipses. En medio de la confusión, una flecha impacta en el pecho del rey, quien apenas alcanza a murmurar la palabra traidor antes de desplomarse junto a Jin Young en el río. A pesar de la sorpresa, ella logra salvarlo y detener la hemorragia. Sin embargo, cuando Lee Hyun despierta, intenta acabar con ella. En un rápido movimiento, Jin Young lo desarma y demuestra sus habilidades con el cuchillo, asegurándole que solo es una chef. El rey no le cree y continúa acusándola de ser un espíritu. Tras forcejear, Jin Young lo golpea accidentalmente en la cabeza, dejándolo inconsciente, y aprovecha para atarlo con el fin de mantenerlo bajo control. Al despertar, Lee Hyun se indigna al descubrirse amarrado y le reclama por atreverse a tratar así al rey de Joseon. Ella se burla, convencida de que exagera, y lo toma por un farsante.
Mientras avanzan juntos, Lee Hyun insiste en su identidad, señalando sus vestimentas reales. Jin Young ríe y le responde que cualquiera puede alquilar un traje así para visitar un palacio. Herido en su orgullo, él le advierte que se arrepentirá cuando descubra la verdad. Con descaro, incluso le propone convertirla en su concubina, lo que provoca que ella, furiosa, lo golpee en la cabeza. Poco después, encuentran una casa y deciden entrar. Lee Hyun reconoce una bandera roja en el lugar y asegura que se hallan dentro de sus dominios de casa, donde nadie más debería habitar, pues todo le pertenece. Jin Young, recordando lo que leyó en el libro, menciona a Jeonji, un gobernante tirano que desalojaba a los aldeanos, destruía sus hogares para ampliar sus tierras de caza y oprimía cruelmente a su pueblo, llegando incluso a reclamar a las mujeres de la región para sí. Esto irrita profundamente a Lee Hyun, quien intenta justificar aquellas atrocidades, alegando que nadie tiene derecho a juzgar las decisiones de un rey, ni las de sus súbditos que cumplen con noble voluntad. Al oírlo, Jin Young lo encara con firmeza y le dice que, para ella, ese hombre no era más que un simple mujeriego. En medio de la discusión, Jin Young nota ropa tendida y, sin pensarlo mucho, se la coloca. Sin embargo, un extraño ruido proveniente de la casa la obliga a entrar con cautela en la oscuridad. De pronto, una joven aparece de entre las sombras acusándola de ladrona, pues llevaba puesta su ropa. Sorprendida, Jin Young se disculpa de inmediato y, algo confundida, le pregunta dónde se encuentran, confesando que está perdida. La muchacha le responde que están en Gumpyo, dentro de los terrenos de casa del rey, y que si la descubren, podrían arrestarla. Jin Young, todavía incrédula, piensa que todo aquello no puede ser real, que seguramente se encuentra en el set de una grabación o algo semejante. Para confirmar sus sospechas, le pregunta en qué año están. La joven le contesta que es el año de Gaspen, un sistema de cómputo utilizado en la época de Joseon. La respuesta la deja atónita, aunque aún se convence de que todo es un sueño. Su hambre interrumpe sus pensamientos. Tras un largo día sin comer, su estómago comienza a crujir. La chica, que se presenta como Gilgeum, le sugiere preparar algo de comer y promete ayudarla al día siguiente. Cuando salen, descubren que el rey se ha quedado dormido, así que aprovechan la oportunidad para buscar ingredientes. Jin Young, con su experiencia de chef profesional, prepara un platillo delicioso. Una vez listo, se lo ofrece a Lee Hyun. Pero él, desconfiado, rechaza probarlo acusándola de intentar envenenarlo y le ordena comer primero. En ese instante, aparece Gilgeum y se une a la mesa. La tensión aumenta cuando el rey descubre que la joven vive en una de sus propiedades. Sin embargo, Jin Young le alcanza una cuchara a Gilgeum, quien al principio duda porque, como plebeya, no cree tener derecho a compartir mesa con ellos. El contraste cultural deja a Jin Young pensativa, como si de verdad hubiera viajado en el tiempo. Sarcástica, ofrece un bocado al rey, quien se desespera inmediatamente. La comida está demasiado picante para su paladar. Gilgeum también prueba y, aunque siente el ardor, sonríe con sorpresa porque el picante se disipa rápido y el sabor resulta exquisito. Ambas terminan disfrutando de la comida con entusiasmo, mientras Lee Hyun las observa con semblante serio pero deseoso de más. Antes de que el platillo se acabe, Jin Young le da una última cucharada, lo que despierta en él un recuerdo profundo, el de su madre, con quien solía comer de niño. Cuando Jin Young se retira, Lee Hyun se queda pensativo, cuestionándose cómo un simple platillo de aquella misteriosa mujer pudo hacerle revivir un recuerdo tan íntimo. Después de la cena, las dos jóvenes van al río para lavarse, mientras que el ejército del rey lo encuentra y lo escolta de regreso. Antes de partir, Lee Hyun ordena a sus guardias que busquen a la traidora que lo humilló. En ese momento, Jin Young conversa con Gilgeum y le pregunta si aquella casa era realmente suya. La muchacha le responde que no, que solo es su refugio para esconderse y evitar ser llevada al palacio como concubina del rey. Es entonces cuando Jin Young, después de todo lo vivido, comprende que aquel hombre, o sea el rey, tal vez decía la verdad, pero aún no está 100% convencida. Minutos más tarde, para su mala fortuna, ambas son llevadas al palacio y encerradas junto a otras mujeres. Fue en ese instante cuando Jin Young reaccionó y comprendió que había viajado en el tiempo. Entró en shock, presa del pánico, gritando, como si hubiera perdido la razón, incapaz de aceptar lo que estaba viviendo. Apenas unas horas antes, se había convertido en la chef principal de un prestigioso restaurante, y ahora se encontraba atrapada en plena dinastía Joseon. Después de toda la confusión, todas las mujeres fueron llamadas y divididas en dos grupos, uno compuesto por jóvenes y otro por aquellas de mayor edad, en la cual ella y Gilgeum fueron seleccionadas al grupo de mayores por tener 27 años.
Mientras tanto, el rey y sus guardias buscaban a Jin Young, pero solo hallaron su amarrador de cabello flotando en el río. Aquello los llevó a concluir que había sido llevada al palacio y que, muy probablemente, se encontraba bajo la custodia del gobernador. Por su parte, Jin Young fue llevada a la cocina, donde no podía evitar sentirse fascinada. Todo lo que veía parecía sacado de los dramas históricos que solía mirar. Cada detalle la asombraba, desde la arquitectura hasta los utensilios de cocina, tan diferentes a los modernos. Sin embargo, su encanto se quebró cuando tanto ella como Gilgeum fueron reprendidas. Debían ponerse a cocinar de inmediato. Mientras observaba el bullicio en la cocina, Jin Young notó que cada mujer preparaba un platillo distinto sin coordinación alguna. Además, los ingredientes eran escasos. Fue entonces cuando apareció el secretario real, exigiendo que se elaborara la mejor comida posible, pues los visitantes eran conocidos por su exigente paladar. Astuta, Jin Yeong pidió información sobre los invitados, ya que necesitaba conocer sus gustos antes de cocinar. Consciente de la falta de insumos, se lo señaló al secretario y propuso un trato. Si lograban preparar un banquete capaz de conquistar el paladar de los comensales, él debía concederles la libertad. En ese momento llegó el gobernador. Sorprendido por su audacia, aceptó el acuerdo y le reveló que los invitados serían un padre y su hijo, hombres cercanos al rey y famosos por su dureza. Si los platos no cumplían con sus expectativas, el castigo sería una cruel tortura. Aún así, Jin Young aceptó el desafío, no sin antes recordarle al gobernador su promesa. El reto había comenzado. Todas las mujeres reunieron los pocos ingredientes disponibles. Jin Young sabía que, tratándose de nobles, no aceptarían cualquier platillo. Recorrió con cuidado cada producto hasta encontrar un trozo de carne, el cual eligió como base de su creación. Desde la distancia, el gobernador la miraba con desconfianza y la advirtió. Si algo salía mal, ella cargaría con toda la culpa. En el fondo, lo que realmente le preocupaba al gobernador era desconocer si su hija había logrado escapar. Mientras tanto, Jin Young enfrentaba un obstáculo inesperado. La carne era tan dura que ni siquiera el cuchillo lograba cortarla. En ese instante recordó una técnica especial para ablandarla. La marinaría con algas y controlaría la temperatura con absoluta precisión. El resultado fue sorprendente. Al probarla, la carne se había vuelto suave y deliciosa, provocando la admiración de todas. Poco después, el asistente anunció que el banquete estaba listo. Finalmente, los platos fueron presentados ante los invitados. Sin embargo, al verlos, estos se indignaron. Los alimentos representaban símbolos de hambruna, algo que consideraban indigno de un gobernante. Aquella comida no transmitía la abundancia ni la prosperidad del territorio, por lo que se sintieron ofendidos. El gobernador intentó excusarse, alegando que eran cocineras nuevas, e inmediatamente ordenó que las llevaran ante ellos. Jin Young, convencida de que su libertad estaba cerca, se preparó para recibir su recompensa, pero su alegría se desvaneció cuando los soldados irrumpieron en la cocina y las condujeron hasta la sala frente a los invitados. El gobernador las acusó severamente de haber servido un banquete indigno y sentenció que debían ser castigadas por aquel crimen. Sin embargo, Jin Young notó un detalle crucial. Los invitados ni siquiera habían probado la comida. Comprendió que todo era una excusa y con voz firme preguntó si alguno la había degustado. Aseguró que el platillo contenía la esencia misma del lugar. Aquellas palabras fueron vistas como una insolencia por el secretario, pero Jin Young insistió con osadía en que debían probarlo antes de juzgar. Su atrevimiento no agradó a los presentes, quienes reaccionaron sorprendidos por su descaro. Estos habían traído consigo a la hija del gobernador, quien no había logrado escapar. Al líder no le agradó en absoluto aquella situación, pero el secretario aprovechó la ocasión para proponer un cruel acuerdo. Si el platillo resultaba digno, se retirarían. De lo contrario, se llevarían a su nieta. Amparados en un decreto real, Jin Young comprendió la gravedad del momento. Estaba frente al adulador personal del rey, un hombre de enorme influencia. La tensión aumentaba. El líder, indignado, aseguraba que aquel trato era inaceptable, pero el secretario presionó aún más, sugiriendo que Jin Young apostara su propia vida a cambio de la comida que había preparado. Ella, confiada en su talento, aceptó el desafío. Entonces los hombres probaron el primer bocado, y aunque intentaron disimularlo, quedaron fascinados con el sabor. Jamás habían probado algo tan extraordinario. Jin Young lo percibió al instante, aunque ellos fingieron disgusto y afirmaron que no les había complacido. El líder, sin embargo, notó la falsedad en sus palabras.
Tras escuchar la explicación de Jin Yong, quien defendía que el plato representaba la naturaleza y la riqueza del lugar, comprendió que solo buscaban un pretexto para llevarse a su nieta. Ante el alboroto, el hijo del líder pidió a su padre que se calmara. Aún así, el gobernador ordenó que castigaran a Jin Yong por su osadía. Estaba a punto de recibir el castigo cuando una voz firme resonó en el lugar. Todos se arrodillaron de inmediato. El rey había llegado. El rey reconoció enseguida a Jin Yong y sus ojos se encendieron con curiosidad. Deseaba probar la comida de aquella mujer que había causado tanto alboroto. Jin Yong, al verlo, quedó impactada. Era el mismo hombre con el que se había cruzado antes, nada menos que el rey. Su corazón latía con fuerza al comprender el verdadero peligro en el que estaba. El rey, sin embargo, no la castigó. En cambio, exigió que ella probara primero el platillo. Jin Yeong obedeció, consciente de que el rey era famoso por su exigente paladar. Tras asegurarse de que no había engaño, él mismo probó la comida. El sabor era exquisito, un deleite indescriptible. Intrigado, preguntó cómo había logrado semejante sazón. Ella le explicó que había utilizado especias y hierbas propias de la región. El rey reconoció que se trataba de una preparación magistral, muy superior incluso a lo que su propia corte le había servido. Aquello lo complació, pero también despertó sus sospechas. ¿Quién era realmente esa mujer? Cuando Jin Yeong confesó que era chef, él arqueó una ceja. No era común que una mujer desempeñara ese rol en Joseon. Intrigado, continuó interrogándola. Fue entonces cuando ella, intentando ser honesta, se presentó como Jong-ji, de 27 años, proveniente del futuro y además soltera. El salón quedó en silencio absoluto. El rey la observó con seriedad, sin saber si estaba frente a una loca o a alguien extraordinario. Jin Yeong, decepcionada, aún guardaba un poquito de esperanza de ser liberada. Pero esa ilusión se desmoronó cuando el rey ordenó que la encerraran y que al amanecer fuera trasladada al palacio. Era un mandato inquebrantable. Al escucharlo, comprendió que estaba presenciando el inicio de algo terrible, el hecho que desencadenaría la ejecución de los funcionarios implicados en la muerte de la madre del rey. Su corazón se encogió, pues intuía que aquello no tendría un buen desenlace. Con todo esto, Jin Yong no entendía por qué no las dejaban libres. Solo sabía que tanto ella como Gilgeum serían llevadas al palacio como prisioneras. La incertidumbre marcó aquella noche. En medio de la confusión, le confesó a la joven su mayor secreto. No pertenecía a ese tiempo y deseaba regresar al futuro. Ella creyó que Gilgeum se reiría, pero para su sorpresa, la muchacha le creyó sin titubear, pues siempre había sentido que Jin Yong no era de esa tierra. Entonces ella recordó que todo había comenzado con aquel libro antiguo que guardaba en su bolso. Si realmente existía una salida, estaba ligada a ese libro. Pero, ¿cómo podría recuperarlo estando prisionera? A la luz de la luna, el rey compartía un momento con su amigo, el secretario general. Entre risas, ordenó que todos fueran liberados, excepto Jin Yeong y Gilgeum. En cuanto a la nieta del líder, ya no mostraba interés, pues aquella excusa solo le servía para vengarse por la muerte de su madre. Por otro lado, el gobernador aún deseaba cumplir la promesa que le había hecho a Jin Yong. Así que esa misma noche permitió que ella y Gilgeum recuperaran la libertad. Pero pocos minutos después, el secretario informó al rey que las cocineras habían escapado y de inmediato se ordenó buscarlas. Mientras tanto, Jin Yeong y Gilgeum corrían desesperadas por el bosque en busca del bolso, aunque la oscuridad complicaba todo. Fue entonces cuando el rey las encontró. Atemorizada, Jin Yeong explicó que buscaba su bolso porque en él guardaba un libro muy valioso. El monarca lo recordó, y tras hallarlo, ella se llenó de alegría. Sin embargo, de pronto, el rey arrojó el bolso al vacío, destruyendo con él sus esperanzas de regresar al futuro. Desesperada, le suplicó que se lo devolviera, prometiendo cumplir cualquier deseo suyo. Así fue como ambas fueron trasladadas al palacio. Mientras el rey hacía su entrada triunfal, Jin Yong quedó impactada por la majestuosidad del lugar, aunque en su interior presentía que sería un verdadero infierno. La reina lo recibió con una gran sonrisa, pero al ver a Jin Yong quedó perpleja, preguntándose dónde estaba la nieta del líder. El rey, en realidad, le presentó a una mujer con un talento excepcional, que para él era una guineo. Jin Yong comprendió entonces que estaba entrando en el corazón del palacio. La cuarta consorte la miraba con ojos de rival, pues obviamente estaba celosa, y aquella sola mirada fue suficiente para que supiera que corría peligro. El rey, por su parte, deseaba que Jin Yong se aferrara a él, aunque era evidente que tramaba algo más.
Enseguida, el rey ordena que las jóvenes sean llevadas a un aposento especial. La cuarta consorte, dominada por los celos, estaba convencida de que el monarca las instalaría en una lujosa posada. Sin embargo, la realidad fue muy distinta. Las enviaron directamente a una prisión. Aquello no hizo más que incrementar su rabia, pues lo que ella deseaba era que el rey se deshiciera de Jin Yong. Decidida a descubrir por qué el monarca mostraba tanto interés en la supuesta Gwinneo, ordenó una investigación, sospechando ya que la atención del soberano estaba puesta en ella, aunque él lo ocultara con cuidado. Mientras tanto, en otro rincón del palacio, los cocineros cuchicheaban sobre las habilidades culinarias de esa misteriosa joven. Sus conversaciones fueron interrumpidas cuando recibieron la orden de preparar un plato especial para la gran reina viuda, nada menos que la abuela del rey. Este encargo tenía un trasfondo oscuro. La anciana guardaba resentimiento hacia su nieto, pues no aprobaba sus actitudes y parecía estar vinculada de algún modo con la trágica muerte de la madre del rey. Por su parte, la cuarta consorte, consumida por la envidia y al no encontrar detalles de cómo había conocido el rey a Jin Yong, trató con arrogancia al secretario real. Cansado de sus humillaciones, él confesó a su padre que preferiría ver a la Gwinneo convertida en concubina del rey antes que seguir sirviendo a una consorte tan débil y caprichosa. Sus palabras insinuaban con claridad que pronto el monarca revelaría hacia dónde inclinaba realmente su corazón. Esa misma noche, un misterioso hombre enmascarado irrumpió en la prisión y ayudó a Jin Yong y a sus compañeras a escapar. Mientras corría la noticia de su fuga, ellas corrían en busca de su libertad hasta encontrarse de repente con una pequeña fiesta. Entre la sorpresa y el temor, descubrieron que todo había sido planificado por el propio rey. Fue allí donde el rey presentó a Gong Gil, quien era el bufón del soberano. Para quienes no lo sepan, un bufón era como el payaso personal del monarca. Entretenía al rey y a la reina, aparentaba locura, pero en realidad desempeñaba un papel especial y respetado en la corte. Al quitarse la máscara, Gilgeum quedó totalmente embelesada. Ese instante hizo que Jin Yong recordara la antigua historia del payaso y el rey. Tras su espectáculo, Gong Gil recibió su pago, junto con una orden secreta: investigar quién había disparado la flecha contra el rey en el bosque. Por otro lado, Jin Yong, deseosa de obtener respuestas, enfrentó al monarca preguntándole por qué la sometía a tantas pruebas. El rey, ofendido por su atrevimiento, ordenó que Gilgeum fuera marcada con un hierro candente. Horrorizada, Jin Yong suplicó clemencia, prometiendo no volver a pensar en escapar del palacio. Conmovido por su súplica, el soberano decidió liberar a Gilgeum. Lo que parecía un regreso a la celda cambió inesperadamente. El rey pidió a Jin Yong que cocinara para él, exigiéndole que lo sorprendiera con un platillo diferente, sin repetir ninguno de los que ya había probado. Ella aceptó, pero con una condición: que Gilgeum fuera su ayudante. Camino a la cocina, Jin Yong se mostró sensible, recordando con nostalgia a su padre y jurando a Gilgeum que se esforzaría con todas sus fuerzas para algún día obtener su libertad. Una vez en la cocina, enfrentaron la oposición de los cocineros reales, quienes rechazaban la idea de que una mujer cocinara para el rey. Sin embargo, al tratarse de una orden directa del monarca, no tuvieron otra opción que abandonar el lugar. Con experiencia y profesionalismo, Jin Yong tomó el mando y decidió preparar un filete de ciervo, un platillo que ya había demostrado su talento en el concurso anterior. Mientras tanto, uno de los cocineros corrió a quejarse con la sirvienta de la reina viuda, informándole que la Gwinneo había tomado la cocina real. La anciana, al enterarse de que se estaba preparando carne de ciervo para el rey, se enfureció aún más. Cuando Jin Yong se preparaba para entrar en la habitación del rey, lo encontró con el pecho descubierto, lo que la puso visiblemente nerviosa. Cuando presentó la comida, el monarca quedó fascinado. Aunque no comprendía todas sus explicaciones, cada bocado lo transportaba a recuerdos y escenarios vívidos. Un campo de caza al probar el filete, un campo verde al saborear la crema de arvejas, hasta que finalmente, al degustar el ciervo, asado de una forma nunca antes vista, quedó completamente maravillado. Movido por la emoción, le pidió a Jin Yong que lo alimentara personalmente, evocando recuerdos de su madre. Justo en ese momento, la cuarta consorte, al enterarse de que la joven estaba con el rey, intentó entrar a la fuerza. El monarca, molesto por la interrupción, ordenó que se retirara, postergando cualquier encuentro con ella. Evidentemente, comenzaba a disfrutar de la compañía de Jin Yong, aunque aún no lo admitiera abiertamente. Al salir, Jin Yong se cruzó con el secretario general, quien le propuso una alianza para protegerla de la consorte Kang, ahora más enfurecida que nunca.
Aunque Jin-young no creía necesitar su ayuda, le propuso pensar en su propuesta siempre y cuando encuentre su bolso perdido. Consumida por la envidia, la consorte Kang urdió un plan para acabar con Jin-young. Al día siguiente, en la corte, logró que muchos nobles apoyaran la idea de su ejecución. Sin embargo, cuando todos esperaban la decapitación de la Guineo, el rey sorprendió a todos nombrándola jefa de la cocina real del palacio. La humillación hizo que Kang buscara un nuevo aliado en la reina viuda. Con palabras venenosas, le recordó que cuando el rey conoció a Jin-young, había sido atacado con una flecha y que esa misteriosa joven representaba un peligro por su origen desconocido. Sembrada la duda, la consorte propuso un concurso culinario para probar las habilidades de Jin-young, prometiendo encargarse de los preparativos. Mientras tanto, Jin-young y Gilgeum fueron trasladadas a un verdadero aposento digno de su nueva posición. Aunque ellas estaban felices por el cambio, los cocineros estaban dispuestos a sabotearla. Al día siguiente arruinaron sus ingredientes y estropearon sus cuchillos, pero con su experiencia, Jin-young supo anticipar el complot. Decidió no cocinar, sino supervisar a todos, revelando después que ya había informado al rey de su decisión. Los cocineros, en shock, tuvieron que trabajar duro para cumplir con la comida real, pues de fallar serían severamente castigados. Finalmente, la reina viuda mandó llamar a Jin-young para anunciarle oficialmente el concurso. Competiría contra los dos cocineros reales y si perdía, sería castigada con la amputación de su brazo por haber engañado al rey. Jin-young comprendió enseguida que la consorte Kang estaba detrás de todo. El rey, informado por su secretario de lo que ocurría, irrumpió en el evento y se negó a aceptar que solo Jin-young recibiera el castigo. Determinó que la competencia sería justa. Si ella perdía, sufriría la pena, pero si los otros dos cocineros fallaban, también pagarían con la amputación de sus brazos. Sin embargo, en lo profundo del corazón del rey, ardía el deseo de que Jin-young resultara vencedora de la competencia. Tras dar las instrucciones, se anunció que el platillo debía reflejar el espíritu de la devoción filial y que el tiempo límite sería de 2 horas. Con esas palabras, Jin-young comenzó a pensar en un plato especial que pudiera conquistar no solo al jurado, sino también al alma de la reina viuda. Fue entonces cuando recordó las comidas que su padre le preparaba, donde el tofu y el doenjang eran los ingredientes principales. Mientras los 3 participantes se dirigían a la cocina, los 2 cocineros varones se apresuraron a tomar todos los mejores ingredientes, dejando a Jin-young con las sobras. Preocupada por la falta de un elemento esencial, encontró unas espinacas. Aunque no estaban dentro de la lista oficial, decidió incorporarlas pensando en la salud de la reina viuda. En ese instante apareció el eunuco encargado, quien le ayudó a conseguir el doenjang que tanto necesitaba. Mientras los otros 2 ya avanzaban con sus preparaciones, Jin-young apenas comenzaba a amasar la masa para su pasta. Durante ese proceso, recordó las palabras del eunuco, que le brindó una pista crucial para la comida de la reina viuda. Al descubrir que le faltaba un ingrediente fundamental, intentó salir a buscarlo, pero las sirvientas la detuvieron y la reina misma negó su petición. El rey quiso intervenir para apoyarla, pero la consorte Kang, con su veneno disfrazado de justicia, alegó que sería injusto para los demás. Aún así, el monarca insistió con firmeza. Permitió que Jin-young consiguiera su ingrediente, pero añadió una condición cruel. Si perdía, se le cortaría un brazo extra como castigo. La consorte Kang, como una serpiente satisfecha, se regocijó con la decisión, pues anhelaba ver a la joven destruida. Con la aprobación de la reina viuda y el tiempo corriendo en su contra, Jin-young envió a Gilgeum en busca del ingrediente. Sin embargo, al regresar, la sirvienta de Kang intentó atacarla con una barra metálica. Por suerte, Gong-gil apareció justo a tiempo y la rescató, logrando que Gilgeum entregara lo necesario. En la preparación, todos observaron sorprendidos cuando Jin-young añadió espinacas a su sopa. Nadie cocinaba de esa manera, y como siempre, la venenosa consorte insinuó que aquello podría enfermar a la reina viuda. El rey, molesto, defendió a Jin-young, pues sabía que aquella competencia había sido ideada únicamente para destituirla. Llegado el momento de la presentación, el primer cocinero mostró un plato con pescado y empanadillas al vapor. El jurado lo encontró satisfactorio, aunque el rey señaló que le faltaba intensidad en los sabores. El segundo competidor presentó un panqueque de tofu cocido en caldo. Aunque sabroso, el rey quedó decepcionado, pues el platillo no representaba verdaderamente el corazón filial. Finalmente, llegó el turno de Jin-young. Su platillo no impresionó a nadie con la apariencia, y las miradas desconfiadas pesaban sobre ella, pero con seguridad pidió que lo probaran antes de juzgarlo. Al hacerlo, los rostros de todos cambiaron. Jin-young pensó que no había logrado convencerlos, hasta que vio la sonrisa del rey.
él había descubierto el ingrediente secreto de su sopa. La reina viuda, al probarlo, quedó tan conmovida que rompió en lágrimas. El sabor la transportó a un recuerdo íntimo con su propia madre. Aquel instante hizo que reflexionara sobre el verdadero significado de la devoción filial. El rey, acotando palabras sobre los ingredientes, Jinjong admitió en tono sutil que, aunque era un tirano, lo era del lado correcto. Finalmente, la reina viuda, encantada con el resultado, pidió a Jinjong que siguiera cocinando para ella y la declaró ganadora de la competencia. No obstante, aún faltaba el castigo para los dos cocineros perdedores. Trajeron las cuchillas para ejecutar la sentencia, pero Jinjong suplicó clemencia. Con firmeza, dijo que para un cocinero los brazos eran lo más valioso y pidió considerar los años de servicio que ellos habían entregado. El rey, inflexible, se negó al inicio. Solo cuando la reina viuda intervino, admitiendo que ella misma había armado todo para darle una lección a Jinjong, el monarca reconsideró. Todos pidieron misericordia y finalmente el rey aceptó cambiar el castigo. Los cocineros serían degradados a aprendices bajo la tutela de Jinjong. La competencia quedó concluida. Más tarde, ya en la cocina, uno de los cocineros se mostró más amable y agradecido con ella, mientras el otro, aún orgulloso, apenas la reconoció. Por su parte, el rey se dirigió a enfrentar a la consorte, Kang. La acusó directamente de haber organizado el concurso y de esparcir falsos rumores. Sus excusas lo enfurecieron aún más, al punto de perder la calma y apartarse de ella con desprecio. Poco después, el eunuco, preocupado por el estado del rey, entró a la cocina para advertir que el monarca estaba alterado y exigió que fueran extremadamente cuidadosos con la cena. Jinjong, consciente de su temperamento, pensó en un plato que pudiera calmarlo y se dispuso a preparar algo especial mientras los demás tomaban nota de cada paso. Al presentarse en la habitación, el rey despidió a todos, pero reconoció a Jinjong por el listón de su cabello y le exigió quedarse. Al ver el plato de fideos con pasta de doenjang, creyó que era el mismo del concurso y se ofendió. Jinjong lo tranquilizó, asegurando que se trataba de algo completamente distinto. Al probarlo, el rey quedó fascinado y devoró el platillo. De inmediato, intrigado, le preguntó de dónde provenía. Jinjong intentó explicarle que venía del futuro, pero el rey no le creyó. Ella le dijo que si recuperaba su bolso podría mostrarle el libro Manguló, el mismo que la había traído a ese lugar. Aunque incrédulo, el monarca le pidió que le revelara su destino. Jinjong, consciente de los peligros, solo se atrevió a decirle que debía sobrevivir el año sano y salvo y cuidarse de quienes lo rodeaban. Después de que ella regresó a su aposento, el rey comenzó a escribir un libro como diario personal, inspirándose en el nombre que tantas veces le había oído mencionar. Poco después, recibió la trágica noticia de que el hombre que debía revelar la información sobre la muerte de su madre había sido asesinado. Abrumado por la soledad, se hundió en la tristeza y en el alcohol. El eunuco, desesperado, llamó a Jinjong para que preparara algo que ayudara a aliviar la resaca del soberano. Ella lo encontró ebrio, con lágrimas cayendo por su rostro. En medio de la vulnerabilidad, el rey terminó besándola. Así concluyen estos 4 episodios de este fascinante drama. Y si llegaste hasta aquí, cuéntame en los comentarios qué fue lo que más te gustó de esta historia.